isla más grande del mundo. Podemos ver la bienvenida al Parque Nacional Tanjung Puting, donde vienen orangutanes que están rehabilitados. La sangre del orangután obtenías poder. El mono macho es el que la tiene más grande y esto es para enamorar a las hembras. Y luego de comer les encanta hacer una siesta. Prohibido nadar por peligro de cocodrilo. Este es uno de los bosques lluviosos más grandes del mundo. Estamos aquí en el aeropuerto de Bangka-Labung. Hemos llegado a la isla de Borneo desde la capital Jakarta en Indonesia. Un vuelo que fue 1 hora lo hemos tomado con una aerolínea que se llama Batik Air. Nos salió $274 ida y vuelta desde Jakarta, los dos con maleta incluida. Y acá estamos esperando que salga la maleta para empezar esta aventura por esta isla. Bienvenidos a la que va a ser nuestra casa por los próximos 3 días. Empezamos por el baño porque está aquí abajo. Ahí tenemos la taza, papel higiénico, una duchita. Y después por acá abajo es donde duerme el crew. ¡Hi, Susi! ¡Hola! Good morning. Good morning. Salamat pagi. Nice to meet you. Aquí está Susi en la cocina, es nuestra cocinera. So cool. Ahí Yepi, hola Yepi. Yepi es nuestro guía. Y acá, ¡ay, Paisal! Tenemos a Paisal, que también es parte del crew, del equipo que va a estar navegando con nosotros. Y les muestro nuestra casa. Miren esto. ¡Qué hermosura! Tenemos acá para relajarnos, para lavarnos las manos, un espejito. A un Yeyo preocupado limpiando la cámara, los equipos. Hola, hola. Miren, acá están nuestras cosas. Sí, vamos a dormir aquí arriba, pero más tarde nos van a poner una mosquitera, nos dijeron. Y nuestra zona de descanso. ¡Qué hermoso! Y escuchen, no sé si llegan a escuchar un montón de pajaritos. En este momento nos encontramos en el puerto de Kumai. Todavía no hemos ingresado al Parque Nacional, pero desde aquí vamos a empezar la navegación. Qué ilusión estar en este barquito que se conoce como Klotok. Y si se preguntan por qué el nombre, es porque cloc, 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 cloc hace el motor. Y de ahí viene. Nosotros vamos a estar 3 días navegando el Parque Nacional Tanjung Puting en la isla de Borneo, que si no sabían es la isla más grande del mundo, que además es compartida por 3 países, por Indonesia, por Malasia y por Brunei, pero nosotros estamos del lado de Indonesia. Gabriela les había dicho que la isla de Borneo es la más grande del mundo, pero Jeppy, nuestro capitán y guía, nos corrigió y nos dijo que es la tercera, por detrás de Groenlandia y Papúa. Aquí Susi nos acaba de servir el almuerzo. Miren qué rico. Tenemos frutita, pollito, arroz, vegetales. Espectacular. Y aquí podemos ver la bienvenida al Parque Nacional Tanjung Puting con la estatua de este orangután gigante. ¡Qué hermoso! And is it possible to swim? It's not allowed anymore. It's Why? forbidden because there is 2 incidents, 2000 and then 2001. The people killed by a crocodile. And then one of them was tourists. Bueno, no podemos nadar porque hay cocodrilos en el agua. Try to stop this boat. There will be.
Acabamos de llegar a la primera estación de alimentación y ustedes se preguntarán qué estamos haciendo y por qué tanta ilusión de estar navegando el Parque Nacional Tayun Puting. Y es porque este es uno de los únicos lugares del mundo donde tenés la oportunidad de ver orangutanes y tenés una probabilidad de casi el 100% porque existen estas estaciones dentro del Parque Nacional donde vienen orangutanes que están rehabilitados, que han sido acogidos, que se han acostumbrado a que vienen los rangers del Parque Nacional y les ponen comida, entonces ya vienen y se acercan, entonces vos venís a verlos en ciertos horarios que es su horario de alimentación. No es un zoológico, obviamente no están, ellos después andan tranquilamente por el Parque Nacional, pero sí hay que tomar en cuenta que son semisalvajes. Ustedes dirán, ¿por qué semisalvajes? Y esto es por dos motivos. Primero, porque obviamente ya están acostumbrados a los humanos, por tanto, no son como los orangutanes salvajes que se encuentran en las copas de los árboles, que ni bien te ven, se van, o simplemente no los vas a poder ver de cerca. Estos, como están siendo alimentados por los rangers, se acercan a estas estaciones en los horarios, entonces es posible que los puedas ver y no se asustan con la presencia humana. Pero salvajes, ¿por qué también semisalvajes? Porque están en el Parque Nacional en completa libertad. Ahora ustedes se preguntarán de por qué Gabriela les estaba diciendo de que estos orangutanes son semisalvajes. Pues es porque han sido rescatados, porque han venido sufriendo muchísimos problemas desde muchos años atrás y es por eso que hasta el día de hoy están en peligro de extinción. Porque uno, a causa de la deforestación que ha tenido esta isla, han arrasado con el bosque para plantar palmas para obtener el aceite de palma. Segundo, se creía antiguamente que la sangre del orangután obtenías poder. Entonces, antiguamente los cazaban, los mataban solamente para beber la sangre y luego desechaban el cuerpo. Y otro punto es el mascotismo, ya que antiguamente se robaban a los bebés orangutanes para tenerlos de mascota y entonces muchos de estos orangutanes rehabilitados también han sido rescatados de casas o hogares que los habían tenido como mascota en algún momento. Algo que deben tomar en cuenta es que solos no van a estar. Aquí vienen por estación en temporada alta hasta 250 personas. Como pueden ver, hay como una pequeña frontera entre todos los turistas para respetar la distancia con los orangutanes. El Parque Nacional Tayun Puting no solamente es famoso por poder ver los orangutanes, pero aquí se encuentran 9 especies de primate. 7 se identifican como monos y 2 como simios. Y si no saben la diferencia, el simio no tiene cola, mientras que el mono sí. Ahora, otra cosa que a mí me hace mucha ilusión ver, y también es muy famoso Borneo, es el mono narigudo. Este mono es endémico de esta isla, eso significa que solamente lo vas a poder ver aquí. Es precioso, tiene una nariz, así una protuberancia. El mono macho es el que la tiene más grande y esto es para enamorar a las hembras y puede medir la nariz hasta 17 centímetros. A mí me encanta, es mi mono favorito, así que vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos mayormente cerca al río. Toallita fría para refrescarnos. Qué bien, qué buena atención. Aquí nos esperaron con estas toallitas frías para lavarnos las manos, limpiarnos la mano, la cara, refrescar el cuello. Sí, qué alivio, porque qué calor. También nos esperaron con yuca frita como snack. ¿Cómo te están tratando? Bienísimo, ¿no? 1000 puntos. 1000 puntos. Este que estamos viendo es el mono narigudo. Miren esa nariz y miren, se mira la mano y se hace el pililín. Miren ese pililín. Más grande su nariz.
Ya estamos bañaditos, nos cayó la noche, qué hermoso primer día de navegación aquí en el parque. Hemos visto varios orangutanes y sabía que el nombre orangután viene del malayo orang, que significa persona, y után, que significa bosque. Entonces vendría a ser persona del bosque. ¿Y sabías vos que compartimos el 96% de nuestros genes con ellos? ¡Qué increíble! Tiene todo el sentido del mundo, porque cuando yo los veía comer ahí y se paraban de dos patas, era una persona. Yo veía ahí un yeyo pelirrojo con un poquito de barriga comiendo. Ya estamos a punto de disfrutar esta cena deliciosa que nos preparó Susi, pero antes de meterle les quiero compartir unos datitos del Parque Nacional Tanjung Puting, que tiene unas 411.000 hectáreas, una población de 6.000 orangutanes según el último conteo del 2009, pero yo estoy segura que la población debe ser mucho más. Incluso en esta primera plataforma vimos bastantes orangutanes con sus crías, así que esta población, como ven, el último conteo fue hace bastante tiempo, así que estoy segura y espero que siga creciendo, porque recordemos que el orangután es una especie en peligro de extinción protegida. Se dice además que toda la isla de Borneo tiene una población de alrededor de 30.000 orangutanes, no es demasiado, pero todos estos datos curiosos y más de los orangutanes mañana. Por el momento, provechito. Buenos días. Aquí ya nosotros levantaditos, nos han preparado el desayuno. Aquí tenemos huevito, panqueque, tostada, juguito, banana, café. Yummy, yummy. Y si quieren conocer cuál es el atasco en la jungla de Borneo navegando, son estos islotes que ven ahí llenos de plantas, donde sí, este barco se ha trancado, así que en este momento estamos viendo cómo ayudarlo para continuar la navegación, porque nos toca llegar al segundo campamento, a la segunda plataforma de alimentación. Miren, no sé qué cosa rara pasa ahí, como de repente hay unas cositas que saltan, pero no vemos qué. Llegamos a la segunda plataforma y en este momento vamos a empezar la caminata. Este es nuestro botecito. Qué bonito, ¿no? Esta segunda plataforma de alimentación se llama Pondok Tanggi. Ojalá acá podamos ver algunos orangutanes machos. Y empieza la caminada. Y en sí hay tres especies de orangutanes, que es el de Sumatra, el de Tapanuli y el de Borneo. Y el más grande de todos estos es el de Borneo. A los orangutanes también se les llama los granjeros del bosque. Y esto es porque ellos una vez van comiendo las frutas, las semillas las van dispersando y de esta forma siguen creciendo árboles nativos. Entonces es muy importante la función que tienen los orangutanes para mantener también las especies de frutas y las especies de plantas. Ya estamos en la plataforma de alimentación a la espera y yo me alejé un poquito para no hacer tanto ruido mientras te comparto unos datitos extras sobre los orangutanes. Ellos pueden pasarse hasta 8 horas comiendo y además de fruta también comen insectos y muchas hojas. Y luego de comer les encanta hacer una siesta, así que hasta eso me está sorprendiendo porque la verdad que nos parecemos mucho, son nuestros primos cercanos, diría yo. El macho puede llegar a pesar hasta 147 kilos, que es el peso máximo registrado hasta el momento, y las hembras hasta 90 kilos. Tienen un periodo de gestación igual que el de los humanos de 9 meses y la expectativa de vida es entre 40 a 60 años. El orangután es la especie donde la descendencia pasa mucho más tiempo con la madre. En total pasa entre los primeros 5 a 8 años de vida junto con la madre porque aprende todo de ella. La madre le enseña qué fruta le hace mal, qué hoja le hace mal, cómo cazar los insectos, cómo atraparlos,
prácticamente a cómo sobrevivir solo en la jungla. Wow, acabamos de ver un orangután en la copa del árbol súper cerca de nosotros, saliendo de la estación de alimentación. Así, ahorita estamos caminando, haciendo un pequeño trekking. Qué impresionantes que son. Ok, bueno, hace calor, debemos admitir que aquí está increíble, pero tienen que venir sí o sí con repelente. Yo les recomendaría manga larga para evitar a los mosquitos, para evitar los bichos, porque obviamente este lugar tiene todo lo de la jungla, ¿no? Estamos hablando que vas a encontrarte insectos, así que no esperemos otra cosa, pero vení preparado para que no te estorben mucho. Por supuesto, también bloqueador solar. Y después de ver al increíble macho alfa, por fin ya pudimos ver a un gran orangután macho, que qué espectacular cómo es su cara. Ya estamos de vuelta en el barco para continuar al siguiente campamento y nos han dejado una Coca-Colita. Y snack. Tenemos agua y toalla fría para refrescarnos luego del paseo. Qué bonito que nos tratan, qué hermoso. ¡Ay! Pasen tranquilas. Pasen tranquilas. Porque aquí, bueno, estamos nosotros muy cerquita para bajar en el puerto al campamento. Entonces, al final los botes se hacen parte del camino para que muchas personas que ya también fueron a ver los orangutanes puedan pasar. Y vamos a aprovechar a cargar esto porque es importante. El barco tiene panel solar para tener energía y poder cargar nuestras baterías. Qué hermoso, vimos hartos orangutancitos bebés ahí camuflados en el vientre de la madre. Y como les dije, esta es una de las descendencias que pasa mucho más tiempo con la madre. Y es por este motivo que las hembras orangutanas tienen una cría cada 5 a 8 años, que es el mismo periodo del destete, vamos a decirlo así. Y las hembras alcanzan una madurez sexual a la edad de 13 a 14 años. Acabamos de llegar al campamento más famoso de todo el Parque Nacional, que se llama Camp Leakey. Este lugar fue fundado en 1971 por la doctora Birute Galdicas y es el lugar que más cantidad de horas de estudio tiene registrada de los orangutanes. Se llama Camp Leakey en honor de su mentora Louise Leakey, una doctora de Kenia, que no solamente fue la mentora de Birute Galdicas, pero también de dos grandes científicas que estudiaron los gorilas y los chimpancés. Estamos hablando de Diane Posey y Jane Goodall. Miren, aquí sí tenemos un letrero que dice prohibido nadar por peligro de cocodrilo. Que no falta ver el cocodrilo, sí. Bye, see you later. Bienvenidos al campamento Leakey. Y así es como se ve la plataforma en Camp Leakey. Ahí tenemos estos asientos, la pequeña frontera que está delimitada por la soga. Y ahí es donde van a estar los orangutanes. Son las 4 de la tarde, nos hemos quedado hasta el último minuto, somos los últimos en irnos de esta plataforma. Yo tenía las expectativas súper altas del Camp Leakey y graciosamente ha sido en el que menos vida salvaje hemos visto. Sí pudimos ver un gibbon, que en español sería exactamente lo mismo, el gibbon, que es uno de los simios que podemos encontrar acá aparte del orangután. Espectacular, saltando por los árboles. Y luego solo apareció una orangutana con su cría.
Así que, bueno, también estuvo precioso. Pero también sirve para darnos cuenta que esto no es un zoológico, están en completamente libertad y que estas plataformas, al final ellos deciden si vienen o no vienen. Y me parece que está muy bien porque podemos darnos cuenta que no está alterando esto su comportamiento, porque como digo, yo esperaba, y creo que todo el mundo que se quedó hasta el final, ver un montón de orangutanes en este campamento y al final solamente vimos a una mamá. Los orangutanes son animales solitarios y territoriales y se juntan solo en época de apareamiento durante 2 a 3 semanas. Los gibbon son animales monógamos. Esto quiere decir que eligen su pareja y es con esa para toda la vida. Y si la pareja muere, se mantienen solitarios. También son muy rápidos, ya los vimos cómo corrían y se trepaban ahí más rápido que Spider-Man. Ellos pueden recorrer 1 kilómetro en 3 minutos. Y los monos narigones que ya les comentó Gabriela, estos son unos excelentes nadadores, pero no es que nadan todos los días, solamente es cuando ellos lo ven conveniente o cuando están huyendo de algún peligro. Y se nota que la naturaleza, los animales me encantan, ¿no? Porque te podría seguir contando mucho más datos y curiosidades, pero me callo, hasta ahí nomás, ya basta. También vos tenés que venir acá y disfrutar y aprender más acerca de estos hermosos animales aquí en este parque nacional. ¿Te está gustando? Muy bonito, hermosa experiencia. Del 1 al 10, 12. igual. Buen día, segundo día amaneciendo aquí y no hemos mencionado cómo se duerme en este colchón con este mosquitero, ¿no? Súper bien, despertamos aquí a la alarma del sonido de los animales. Sí, bello. Hermoso, la verdad. Seguimos un poco con sueños, son 5:30 de la mañana. Sí, 5:30 de la mañana. Bueno, nosotros no sé qué tanto sean sensibles a los sonidos, pero sí, como a las 5:30 amanece, como ven, ya es de día, es como si fuera a las 10 de la mañana. Y ya obviamente empiezan los pajaritos, se escuchan los monitos, se escucha a Susi. Nuestra cocinera. Ella comienza, no sé, claro, aquí las personas deben estar acostumbradas a levantarse igual así bien temprano como los pajaritos, entonces ya a las 5:30 ya comenzamos a sentir movimiento y entonces llega el momento de seguir disfrutando de la selva de Borneo. Sí, así que nosotros nos tenemos que levantar, apenas nos levantamos ya nomás nos sacan el mosquitero y también nos preparamos, desayunamos y comenzamos la navegación rumbo al puerto para llegar a la ciudad. Sí. Miren qué increíble que es este río que se conoce como el Río Negro. Es súper oscura el agua, pero en realidad es cristalina. Nos podemos dar cuenta ahí, miren.
tercer día en este paraíso y yo estoy tan feliz por la suerte que hemos tenido porque sabían que este es uno de los bosques lluviosos más grandes del mundo y que no nos llovió ni una vez. Así que hemos podido navegar tranquilos, ver vida salvaje, escuchar la naturaleza y desconectar porque aquí no hay señal. Acabamos de ver algo sorprendente, un montón de monos narigudos saltando de un árbol al otro lado del río y algunos cayendo al río y nadando, muy loco. Teníamos justo un islote de plantas que hizo que no los podamos filmar perfectamente cayendo al agua, pero ha sido muy loco. Y este viaje de 3 días navegando el Parque Nacional Tanjung Puting llegó a su fin. Si te preguntas con quién hemos organizado todo, ha sido con Indonesia Impression Tour. Te los recomiendo de corazón y te dejo su contacto en la descripción de este video. Han hecho nuestro viaje impecable. Yepi, que ha sido nuestro guía y capitán, que nos ha mostrado realmente todo lo que queríamos ver. Incluso pudimos ver hasta cocodrilos. Sí. Qué vista de águila. Susi cocinando delicias en estos 3 días. Y Paisal apoyando a todo el equipo, así que realmente si estás buscando una experiencia inolvidable es con ellos. Y si te ha gustado este video no te olvides darle me gusta. Me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Ya sabes, si tenés alguna duda, algún comentario, te leemos ahí. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Orangután! ¡Chao! Bye, bye. Y se puso a llover cuando estamos llegando al aeropuerto, ya finalizando el viaje. O sea, le esquivamos completamente a la lluvia. O sea, me siento aún doblemente bendecido y gracias a Dios porque no nos llovió cuando estábamos ni navegando ni tampoco caminando por ahí por el bosque para ver los orangutanes. Llegamos para irnos. Ya acabó el día.